revelados los escalofriantes relatos prohibidos que los abuelos nunca debieron contar. Vol. 5. La noche caía en el pequeño pueblo, cubriendo todo con una sombra espesa. Rosa, enfermera nocturna, se adentraba en la oscuridad mientras el viento aullaba como un lamento lejano. Había algo inquietante en el aire, un susurro constante que prometía secretos olvidados y peligros inminentes. Su jornada en el hospital abandonado la había dejado exhausta, pero el verdadero temor palpitaba en su hogar, un refugio acechado por la angustia de desapariciones de niños que mantenía a todos en un estado de alerta perpetua. Cada esquina del barrio contaba historias que aterrarían hasta al más valiente. Al llegar a casa, encontró a su hijo Miguel, parado frente al viejo retrato de don Ernesto, el anciano del que tanto se hablaba en voz baja entre las vecinas. Era un hombre con un aire amable, pero los murmullos lo pintaban como un ser oscuro. Miguel, perdido en su trance, tenía la mirada fija en los ojos del anciano del cuadro, como si un hilo invisible lo uniera a ese pasado aterrador. Rosa sintió el corazón desbocarse y un sudor frío recorrer su espalda. «Miguel, ven aquí», gritó, pero su voz parecía perderse en la neblina de la noche. Desde afuera, la casa parecía cobrar vida. El aire se tornó denso, como si algo se estuviera acumulando en sus paredes. Sin embargo, Rosa jamás creyó en supersticiones, le habían enseñado que los fantasmas son producto de la imaginación de personas aterradas. Pero un latido acelerado la hizo dudar. El viejo retrato la observaba, y sobre él, las sombras danzaban inquietas. «Es solo un cuadro», se dijo, mientras el eco del grito desgarrador de otra madre resonaba en su mente. Al día siguiente, en el mercado, los murmullos sobre don Ernesto se intensificaron. «Él tiene algo que ver con esos niños que han desaparecido», decía una mujer con voz temblorosa. «Los atrae con dulces y promesas de juegos que nunca termina». Rosa sintió la desconfianza crecer como un aire pesado en su pecho. Javier, su esposo, la había advertido: «Manténlo lejos de ese hombre». Sin embargo, la curiosidad de Miguel era como un imán. Esa noche, después de un agotador turno, la visión de su hijo en el jardín de don Ernesto la aterrorizó. «Miguel», gritó, pero estaba demasiado lejos, y la sombra del anciano se perfilaba ominosa en la puerta. Su sonrisa, al igual que un agujero negro, absorbía la luz de la luna. Rosa sintió como la comunidad que había querido proteger se convertiría en una trampa mortal, las leyendas se transformaban en una realidad escalofriante. Su corazón latía desbocado, casi exigiendo a su boca gritar, pero el grito se detuvo en su garganta, atrapado por un súbito terror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Justo cuando decidió asomarse, un grito desgarrador resonó desde la esquina. La atmósfera de la casa se volvió tangible y mortal. El antiguo relato de don Ernesto, el hombre de la bolsa, parecía cobrar vida a sus espaldas. Rosa sintió que el frío envolvía su cuerpo. ¿Cuánto tiempo más podrían permanecer a salvo? Las sombras se espesarían y los susurros se intensificarían en cada rincón. Mientras su hijo se aferraba a la llamada silenciosa del anciano, la angustia de una madre abrazaba su pecho, preguntándose si esa noche, el horror finalmente llegaría a su hogar. Rosa no se movió. El grito resonando en la distancia había cortado su aliento, atrapando todo pensamiento en una espiral de terror. Sus ojos se clavaron en Miguel, que aún permanecía inmóvil, contemplando el retrato como si del mismo marco brotaran manos heladas que lo envolvían. Finalmente, rompió el hechizo. Corrió hacia él, sus pasos resonando en el suelo de madera, el crujido eco de sus miedos. «Miguel, ven aquí, ahora». La voz de Rosa sonaba como un eco lejano, un llamado desesperado ahogado por el viento que soplaba fuera. Pero Miguel giró su cabeza lentamente, una sonrisa inexplicable dibujada en su rostro.
Los ojos del niño brillaban con una luz que no le pertenecía, y de repente, todo su ser tembló. Mamá. Don Ernesto dice que puedo ir a jugar. La risa de Miguel era dulce, pero para Rosa sonaba como una maldición. Se acercó a él con miedo, su corazón latía a tal velocidad que sentía que podría desmayarse. No, Miguel. No puedes ir con él. Es peligroso. Mientras hablaba, la bata de enfermera se aferraba a su cuerpo, ahora cada vez más pesada como el aire en la habitación. Un silencio abrumador llenó el espacio. Los susurros de las sombras se tornaron en murmullos, y una voz profunda y grave resonaba detrás del retrato de don Ernesto. Rosa se volvió, lo miró, y vio que los ojos del anciano parecían destellar con vida propia, como si detrás de ellos se escondieran secretos oscuros. Miguel, ven. La desesperación de Rosa lo invadió, empujándolo hacia la puerta antes de que algo más pudiera suceder. Pero a su alrededor, la oscuridad se espesaba, pareciendo vivir, respirando. En su mente, imágenes de niños desaparecidos danzaban como espectros, riendo a carcajadas, ecos de la desdicha. Y entonces, el silencio fue roto de nuevo, esta vez por el sonido de una risita que se deslizaba por la ventana. Rosa sintió un escalofrío recorrer su piel. El jardín de don Ernesto resplandecía con una extraña luz plateada. ¿Qué estaba pasando? Mientras el miedo y la urgencia crecían en ella, decidió cerrar la ventana. De pronto, un golpe sordo sonó en la puerta. Rosa se giró al instante. Con el corazón en la garganta, se acercó. El golpe se repitió, y al abrir la puerta, se enfrentó a su vecino, don Julián, su rostro pálido como una hoja. Rosa, tienes que ayudarme, deben saberlo. Las palabras de don Julián se entrecortaban, y su mirada era de pánico. ¿Qué sucede? Mientras su mente giraba en la confusión, don Julián miró hacia atrás, como si una sombra lo persiguiera. Ayudé a mi hijo. Pero no he podido hacerlo salir. No sé si es él, o la cosa que lo tiene. Los ojos de don Julián se llenaron de desesperación. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Carlos? Un silencio inquietante se apoderó del ambiente. En ese instante, el eco de una risa infantil, igual a la de Miguel, sonó en el aire, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Rosa sintió que la temperatura descendía. Miguel, dentro, gritó, sin saber si su hijo había escuchado. Pero don Julián no se movió, y miraba cada vez más pálido. La calma antes de la tormenta presionaba el pecho de Rosa, como si las sombras estuvieran congregándose, listas para devorar todo lo que amaba. Sin embargo, cuando quiso volver, ya no había nada en su hogar. Todo había cambiado. Las paredes parecían latir, y el retrato dio un paso hacia adelante, dejando escapar un escalofrío que traspasó su alma. ¿Dónde está tu hijo, Rosa?, preguntó don Ernesto desde la oscuridad, sus ojos brillando con una malicia lujuriosa que le erizó la piel. Rosa se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. El miedo se convertía en pánico, y la verdad se sumía en algo inexorable. Desde las sombras que la rodeaban, una figura se retorcía y se acercaba a ella, y un pensamiento aterrador cruzó su mente: ¿y si el hombre de la bolsa ya había venido por su hijo? Antes de que pudiera reaccionar, el retrato se rompió en 1000 pedazos, y un grito desgarrador resonó. ¿Sería el de Miguel o el del mismo don Ernesto? La noche estalló en una risa estremecedora, una melodía que solo podía presagiar un horror inminente. Rosa no sabía si sería capaz de rescatar a su hijo, pero en su pecho ardía una sola pregunta: ¿qué demonios había en su casa? El grito desgarrador se desvaneció en un eco siniestro, como si los ecos de un tiempo olvidado pulularan en el aire. Rosa estuvo a punto de gritar, pero su voz se ahogó en el horror que la rodeaba. Volvió a mirar a don Julián, cuyas facciones, antes tan conocidas, ahora parecían trasladadas de una pesadilla. Los ojos de él se desorbitaban, buscando una respuesta que nadie tenía. Miguel. Susurró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La casa, antes un refugio, ahora era una trampa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, susurros provenientes de cada esquina, burlándose de su angustia. Debemos irnos de aquí, ahora, instó Rosa, aferrándose al brazo de don Julián, pero él apenas reaccionó, su mirada fija en la profundidad del pasillo. Sobre su pecho,
un sudor frío comenzaba a brotar, un indicio del peligro acechante. La risa infantil resonó de nuevo, esta vez más cercana, como si el pequeño Miguel estuviera al final del pasillo, llamándola con su voz clara, pero cada vez más distorsionada. «Mamá, ven a jugar». No había tiempo para preguntas. Rosa sintió que su instinto maternal la guiaba, y corrió hacia la oscuridad, donde la risa se mezclaba con susurros ulteriores. Cada paso la acercaba al umbral de lo desconocido. Las sombras eran más densas, como serpientes enredándose a su alrededor, pero la imagen de su hijo la empujaba adelante. «Miguel, por favor», gritó, esperando que su voz atravesara la niebla espesa. No había respuesta, solo la eco de aquel niño que ahora parecía más un espectro. Ella se detuvo un instante, contemplando de nuevo la puerta de su hogar. El marco crujía, pareciendo hacer eco de sus dudas. ¿Qué si lo que estaba escuchando no era realmente Miguel? Y si no lo era, ¿quién o qué más había en esa casa? La víctima y el verdugo se entrelazaban en una danza macabra, el retrato de don Ernesto se alzaba junto a ella, astillado pero aún inquietantemente lleno de vida. Sus ojos centelleaban con una avaricia sin fin, pareciendo disfrutar la cacería. «La noche está llena de sorpresas y de almas perdidas», susurró el anciano, extendiendo una mano como si esperara a que ella se acercara. Rosa sintió el aliento helado de su presencia pasar como un viento gélido en su cuello. No podía parpadear, su cuerpo luchando entre el deseo de escapar y la promesa de la verdad. ¿Era el niño que llamaba o era solo un cebo en el juego de un monstruo? Con un grito de dolor, don Julián se tambaleó, y una sombra oscura lo arrastró hacia el pasillo, chasqueando como si se burlara de su infortunio. «Julián, no». Rosa extendió la mano, pero la oscuridad lo tragó. Y entonces, se dio cuenta de que estaba sola. Solo el eco de su voz retumbaba en la soledad, mientras Miguel seguía llamándola. «Mamá, ven a jugar». La llamada era un canto de sirena, dulce y pegajosa, arrastrándola hacia su final. La mente de Rosa mostró imágenes fugaces de otros hogares, otros niños, otros gritos. Entonces, comprendió. No solo estaba luchando por su hijo, sino por el alma de todos los que habían sido llevados. La risa seguía vibrando, una cruel burla en el aire, y frente a ella, la entrada a la sala de juegos resplandecía como un portal, invitándola a entrar. Rosa respiró hondo, llenándose de determinación. Si todo estaba perdido, al menos podría enfrentarse a la criatura que había desatado este terror. Apresuró el paso hacia la sala, pero al cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe, un sonido seco que hizo vibrar sus huesos. Dentro, la habitación estaba decorada con juguetes viejos, sombras alargadas danzando bajo una luz tenue. Y en el centro, la figura de un niño de pie, sonriendo. Pero no era Miguel. Era un montón de niños, todos ellos, sonriendo con sonrisas que podrían cortar el alma. «Únete a nosotros», Rosa susurraron, sus pequeñas voces resonando juntas. Siempre hay espacio para más y como un eco distante, el rostro de don Ernesto apareció detrás de ellos, su sonrisa ampliándose en auténtico deleite. La inquietante atracción que ella sentía por esa presencia le hizo cuestionar su voluntad. ¿Podría resistirse a la tentación? La confusión la envolvía, y la presión del tiempo aún seguía acechándola. Rosa entendió que tenía que elegir. Pero frente a la náusea de su angustia, su corazón se partió al recordar a su verdadero hijo. ¿Podría salvarlo antes de que quedara atrapado para siempre? En ese instante, la risa se tornó en llanto colectivo, un lamento que hacía recordar el abismo en el que estaban todos atrapados. Luchando contra la desesperación, dio un paso adelante, buscando a Miguel entre aquellos rostros perdidos. «Voy a encontrarte», gritó. Pero, mientras avanzaba, las sombras se acercaban, susurros atravesando su mente. «Te están esperando, Rosa, ¿qué harás ahora?». La respuesta se deslizó entre ella y la luz brumosa. Rosa se dio cuenta de que la hora del sacrificio se acercaba. Rosa sintió que la atmósfera era cada vez más opresiva. El lamento de los niños resonaba en su mente como un eco interminable, mientras aquellos rostros infantiles se acercaban más y más, arrastrados por la promesa de compañía. La incertidumbre se transformaba en terror tangible con cada susurro que atravesaba la habitación. Rosa repetían, «Ven con nosotros».
Los ojos del grupo brillaban con una mezcla de inocencia y desesperación. ¿Qué habían sufrido? ¿Qué horror los había llevado allí? Esa no era la sonrisa de la felicidad, era la sonrisa de quienes han perdido todo. Mamá. La voz de Miguel resonó fuera de la confusión, como un faro en medio de la tormenta. Ella sintió que su corazón se contraía, empujada por el deseo de abrirse paso entre los niños y encontrarlo. La sala de juego se convirtió en un laberinto, donde la esperanza y la desesperación luchaban entre sí. Avanzó, sudando frío, imbuida de una mezcla vertiginosa de amor y terror. Al acercarse, se dio cuenta de que los rostros ya no eran meras sombras, eran visibles y palpables. Estaban atrapadas, sus almas manchadas por el pasado. Cada uno de nosotros solía tener una madre, decía uno con los ojos vacíos, pero nos olvidaron. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosa. Una realidad escalofriante se vislumbraba ante ella. No solo buscaba a su hijo, sino que corría el riesgo de unirse a este grupo. Detrás de su dulce canto, había un vacío, un hambre oscura que reclamaba cuerpos perdidos. Rosa, la voz de Miguel se hizo más fuerte, más urgente. Ella giró la cabeza, buscando la fuente entre los niños, pero era como tratar de encontrar un rayo de sol en una oscura caverna. La risa infantil se transformó en un murmullo desesperado, como si supieran que el tiempo se estaba acabando. No puedo dejarte, se dijo a sí misma, aferrándose a la esperanza. La visión de Miguel, sonriendo con confianza, la empujó aún más. Pero aquellos ojos vacíos que la rodeaban parecían gritar, únete a nosotros. El juego había cambiado drásticamente. Ella era un peón en un tablero cruel donde el costo era el alma de su hijo. Las sombras se movían a su alrededor como serpientes, susurrando secretos inconfesables. Es más fácil aquí, Rosa. No hay dolor, mencionó uno de los niños, su rostro distorsionado en una sonrisa también perturbadora. No tienes que elegir. Con un grito, Rosa se giró, lanzándose hacia el rincón opuesto de la habitación, donde un pequeño baúl de juguetes casi intacto asomaba, como un último vestigio de su pasado. Arrancando la tapa, encontró un pequeño peluche de Miguel, un recuerdo débil pero tangible. No estoy sola, gritó, aferrándose a él como si fuera un salvavidas en un mar oscuro, pero las sombras se lanzaron hacia ella, casi psicóticas en su devoción. Es solo un juguete, Rosa. No salvará a tu hijo. Las palabras resonaron, un eco de desesperanza. El peluche comenzó a desvanecerse en su mano, como cenizas llevadas por el viento. Rosa cerró los ojos, sintiendo el abismo abriéndose bajo sus pies. Su respiración se aceleraba. ¿Qué debía hacer? ¿Perderse en esta oscuridad o arriesgarlo todo por recuperar lo que había amado? Mientras se debatía, un grito desgarrador desgarró la calma temporal, mamá, sálvame. La voz de Miguel atravesó sus pensamientos, llegándole como un puñal. Con un súbito impulso de valentía, miró de nuevo hacia esos niños perdidos. No puedo ayudarles, pero puedo salvar a mi hijo. Sin pensarlo más, Rosa corrió hacia la oscuridad en busca de aquel grito. Un viento gélido la detuvo al primer paso, atragantando su voz, congelando su ser. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, sus ojos desorbitados llenos de rencor. No te vayas. La sala estalló en un estruendo de risas macabras a su alrededor. Pero Rosa no iba a ceder. Apreté el peluche con fuerza y con cada paso se sentía más cerca de Miguel. Y entonces, como si el tiempo se hubiese detenido, la habitación comenzó a desplomarse, los niños gritando, la casa retumbando. Ella sintió la presión del verdadero peligro, un poder en la penumbra que la amenazaba. Antes de que pudiera tomar aliento, una mano fría y esquelética surgió de la oscuridad y la agarró del brazo. El rostro de don Ernesto apareció, más voraz que nunca, su mirada fija en ella mientras la sacudía. Siempre hay espacio para más, gritó, pero en su voz no había alegría, solo un grito de desesperación, y en ese instante, con las sombras luchando por arrastrarla hacia el abismo, Rosa supo que no solo estaba luchando por su hijo. Estaba desafiando a las fuerzas de un eterno juego donde el precio era la propia alma. ¿Tendría suficiente fuerza para romper la maldición que la rodeaba? El silencio llegó como un caleidoscopio, un instante de calma en medio del caos.
Todo se detuvo, y solo el pulso de su corazón resonaba. En su mente, una pregunta definitiva surgía, aterradora y reverberante: ¿estaba lista para sacrificarse por Miguel? Las instantáneas de su vida comenzaron a desvelarse ante ella. ¿Qué pasará ahora, Rosa? Resonó un eco familiar, mientras la oscuridad empezaba a tragarse sus esperanzas frágiles. Rosa sintió como el aire se tornaba pesado, como si miles de sombras devoraran la luz. El grito de Miguel aún resonaba en su cabeza, un lamento que le desgarraba el alma y le llenaba de desesperación. Pero el abrazo helado de don Ernesto la mantenía anclada a una realidad que parecía escurrirse entre sus dedos. «Suéltame», gritó, intentando liberarse, pero la mano del anciano era como hierro. Los niños a su alrededor comenzaron a moverse con una rapidez inquietante, sus risas, llenas de ecos distorsionados, llenaron el vacío. Era como si se estuvieran preparando para un espectáculo macabroso. La escena se transformó en algo más aterrador. «¿No quieres ser parte de nuestra familia?», preguntó un niño, con su rostro ahora desdibujado por la oscuridad. Rosa retrocedió, pero cada paso fue un intento inútil. «Eres la madre que tanto hemos deseado», susurró una voz entre susurros, llenándola de horror. Los ojos de los niños eran espejos de sufrimiento, pero en el fondo había una atracción, como un canto de sirena que prometía consuelo. ¿Podría realmente unirse a ellos? La idea la asaltó, como un veneno en su sangre. «No, no puedo, no quiero», clamó, mirando al anciano que había comenzado a sonreír, una sonrisa onírica llena de dientes afilados. «No entiendes, ellos no recuerdan, pero tú sí. Eres especial». Su voz era un helado susurro en su oído, el silencio entre los gritos de los niños era ensordecedor. Rosa intentaba mantener la resolución, aferrándose al peluche como un talismán. Miguel murmuró, su voz quebrándose. La desesperación la inundaba. «Déjalos jugar», sugirió don Ernesto, apretando su agarre. «Ellos solo quieren ser amados». En ese momento, las risas se tornaron gritos, un coro de ansias humanas que invadía cada rincón de su ser. «Menos», ordenó Rosa, a medida que una nueva oleada de valentía la atravesaba. Con un movimiento violento, sacudió su brazo, logrando soltarse momentáneamente. El anciano la dejó caer, incapaz de detener el impulso de su liberación, corrió, y en su mente solo había una idea fija: encontrar a Miguel. Las paredes comenzaron a titilar, como si la casa intentara consumirla. Luz y oscuridad competían en un baile frenético, y las sombras apuntaban cada vez más rápido hacia ella. «Mamá, aquí». La voz de su hijo sonaba cada vez más clara. Pero a medida que corría, las risas infantiles aumentaban, creando una sinfonía disonante. Los niños se acercaban, formando un círculo que parecía encerrarla. Quería gritar, pero la voz le fallaba. «Ya casi, Miguel. Voy a encontrarte». El deseo de salvarlo encendía su valentía, impulsándola hacia el centro de la sala. Pero, a medida que avanzaba, las sombras se arremolinaban, tornándose más densas, más amenazantes. Cuando llegó al centro, un sonido fuerte la detuvo. Un eco helado rebotó en la habitación, y el rostro de don Ernesto apareció de nuevo entre la oscuridad. «¿Pensaste que podías escapar tan fácilmente? Aquí la única salvación es unirte a nosotros». «No», gritó Rosa. Pero en el eco de su voz, del fondo, surgió un nuevo lamento: «Mamá». La desesperación se apoderó de ella. En un instante de claridad, comprendió, podía sentirlo, estaba cerca. Pero también sabía que la oscuridad no se quedaría de brazos cruzados. Ya estaba preparando su trampa. «Rosa», susurró un niño, extendiendo su mano huesuda en un gesto suplicante. «Ven con nosotros. Nunca más estarás sola». Luchando contra la atracción oscura, Rosa dio un paso hacia la luz que provenía de un rincón lejano. Una luz tenue, casi imperceptible, pero que prometía esperanza. Cada paso era un desafío, cada susurro una prueba más. Don Ernesto comenzó a reírse, aquella risa resonando en el aire como una campana de funeral. Las sombras aumentaban en número y en rabia, reduciendo el espacio. De pronto, el suelo se estremeció, las risas se volvieron gritos, y los rostros de los niños se distorsionaron en muecas de desesperación. «No puedes irte», resonó la claridad del anciano. «Tengo que salvarlo»,
gritó Rosa, lanzándose hacia la luz, con la esperanza de que la luz la guiara hacia Miguel, pero antes de que pudiera dar un paso más, una mano fría la atrapó nuevamente. Esta vez era un niño cuyo rostro mostraba terror puro. No lo hagas, te perderás. La habitación comenzó a desintegrarse, llevándose no solo a ella, sino a todos los que quedaban. Sus corazones palpitaban a 1000 por hora mientras la verdad se desenmarañaba ante sus ojos. El sacrificio que tenía que hacer no era solo por ella, sino por todos los que se habían perdido en esa oscuridad. «¿Estás lista, Rosa?», resonó la voz de don Ernesto, como un eco lejano mientras su mundo se desvanecía en una espiral de sombras y risas. En ese instante crítico, una nueva luz brilló detrás de ella, y la voz de Miguel resonó, firme y clara: «Mamá, regresa». Rosa se debatió entre la luz y la oscuridad, entre su hijo y la posibilidad de convertirse en parte de aquel horror eterno. Justo cuando el abismo parecía engullirla, una revelación golpeó su mente. ¿Y si Miguel no está en la luz?, se preguntó, al borde de la locura. El único camino hacia la verdad era el enfrentamiento. «Voy a luchar, Miguel», susurró, mientras una decisión se forjaba en su interior. ¿Qué revelaciones acechaban en la oscuridad, esperando a ser desenterradas? ¿Qué secretos la seguirían si lograba escapar? La verdad comenzaba a abrirse camino como una serpiente hacia su corazón, dispuesto a devorar todo el miedo. El suelo vibró de nuevo bajo sus pies, y Rosa sintió que la oscuridad la reclamaba con más fuerza. Sin embargo, algo dentro de ella ardía con determinación. Se aferró a la idea de Miguel, cada recuerdo conmovedor de su risa, su voz, su toque. El niño no podía estar tan lejos. «Debo encontrarlo», pensó, y esa frase se volvió un mantra en su mente. De repente, las risas infantiles se transformaron en gritos desgarradores que resonaban como un eco en la penumbra. Las sombras comenzaron a hacer formas grotescas, y los niños parecían retorcerse en un torbellino de desesperación. «Mamá. Mamá». La voz de Miguel se convirtió en un grito de alarma que traspasaba los muros de la locura que la rodeaba. Rosa comenzó a ver destellos de luz que se entrelazaban entre las sombras, como llamas luchando por salir a la superficie. «Si la luz es el camino, tal vez los gritos son la respuesta», reflexionó mientras tomaba aire, preparándose para enfrentar la oscuridad. Con pasos vacilantes, se adentró en el tumulto de risas y lamentos, guiándose por la voz de su hijo. Don Ernesto giró su cabeza hacia ella, sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. «No puedes salvarlo, Rosa». «Aquí no hay salvación», dijo, su voz impasible mezclándose con los gritos de los niños. «Tu amor por él solo lo hará sufrir más». Esa afirmación la atravesó como un cuchillo. Rosa sintió que su corazón latía a un ritmo frenético, pero no podía permitirse dudar. «No. Miguel es fuerte», respondió con más coraje del que creía poseer. La idea de perderlo le daba fuerza, la llenaba de furia. El anciano sonrió, una sonrisa que hacía eco en la oscuridad. «Tu amor es la prisión que te retiene. Pero si verdaderamente quieres liberarlo, deberás enfrentar la verdad sobre tu familia». Antes de que Rosa pudiera procesar las palabras, el suelo bajo sus pies se volvió a estremecer, y la casa a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes se retorcían, revelando fotografías desgastadas de familias en momentos de alegría y dolor. Entre ellas, un rostro familiar hizo que el pecho de Rosa se apretara. Era su madre joven, sonriendo a la cámara. «No. Esto no es real», gritó, pero en su interior sabía que cada imagen contenía ecos de su propia historia, secretos que había intentado olvidar. Se dio cuenta de que la oscuridad no solo había atrapado a Miguel, sino que también amenazaba con devorar todo lo que había amado, incluyendo su propia historia. «Rosa, ven. Estás destinada a ser una de nosotros», susurraron los niños, acercándose más, sus manos extendidas llenas de desesperación, pero también de una extraña esperanza. La batalla dentro de su mente era feroz. «¿Cómo puedo salvarlo si no sé la verdad?», pensó, mientras una punzada de dolor la atravesaba. Sentía que la luz de su amor se debilitaba, pero el grito de Miguel seguía resonando, empujándola hacia adelante. «Miguel», gritó de nuevo, a punto de rendirse, cuando un frío aliento la envolvió. «Rosa, eres parte de esto.
Tu amor te conducirá a la oscuridad, desafió don Ernesto, y en ese instante supo que tenía que arriesgarse, que solo al revelar la verdad podría reencontrar a su hijo. Las risas de los niños se transformaron en un canto siniestro, invitándola a unirse a su juego macabroso. Pero en su corazón, Rosa sabía que debía encontrar la luz oculta detrás de las sombras que la rodeaban, recorrió cada rincón oscuro, buscando entre los rostros desdibujados de los niños, hasta que encontró un rayo de luz que emergía de una de las fotografías, su madre abrazándola en ese instante materno. Mientras se acercaba, oyó las palabras de su madre susurrar en el aire: siempre estaré contigo, incluso en la oscuridad. Era un recordatorio doloroso pero necesario. Rosa sintió cómo la pieza final del rompecabezas encajaba en su mente. Voy a enfrentar la oscuridad, murmuró, ahora más segura que nunca, mientras el eco de los gritos se tornaba un murmullo lejano. Pero justo cuando empezó a dar el paso hacia la luz, la realidad a su alrededor se transformó de nuevo, las sombras se lanzaron hacia ella, y la risa de don Ernesto se convirtió en un grito penetrante. No puedes escapar de lo que eres, Rosa. Tu destino está sellado. El suelo volvió a temblar y un estruendo la hizo tambalear. Miguel, aguanta, gritó al caer sobre sus rodillas. La última imagen de su hijo se dibujó en su mente, y el vacío que la rodeaba se sentía más presente que nunca, el canto se apagaba, y un silencio helado se asentó a su alrededor. ¿Voy a perderlo para siempre?, pensó mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor como una serpiente. Fue suficiente su amor para luchar contra la terrorífica herencia familiar, un último temblor en el suelo la hizo girar, y en medio de la penumbra, vislumbró una sombra que parecía moverse, dibujando lentamente la figura de Miguel. Mamá, resonó su voz una vez más, llena de súplica. Pero la casa rugió con furia, e inmediatamente una grieta se abrió, una boca oscura dispuesta a devorarla. Apártate, gritó, mientras se lanzaba hacia adelante, dispuesta a rescatarlo a pesar del peligro inminente. El corazón de Rosa latía desbocado. ¿Sería capaz de salvarlo antes de perderse en la oscuridad para siempre, o se convertiría en otra víctima del macabro legado que le había sido legado? Todo dependía de si podía resistir el llamado de su propia familia, y mientras el abismo se acercaba cada vez más, un nuevo grito atravesó la oscuridad: no dejes que te atrape. Rosa extendió la mano hacia su hijo, la lucha apenas comenzaba. Rosa se lanzó hacia la grieta, el aire gélido que emanaba de su interior la envolvió como una manta de hielo. La voz de Miguel resonaba en sus oídos: mamá. Cada grito desgarrador del niño era un faro que la guiaba, pero el temor la envolvía con garras de acero, ahogando su determinación. A su alrededor, la casa crujía, como si el mismo suelo lamentara el horror que se desataba en su interior. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrándole palabras en un idioma desconocido, un canto hipnótico que prometía liberación a cambio de su fe. Vas a caer, vas a ser parte de nosotros, murmuraban los ecos, pero ella no podía ceder. La imagen de Miguel la anclaba, más fuerte que el pánico que buscaba devorarla. Aguanta, Miguel, gritó nuevamente, afianzando la esperanza en cada palabra. Al borde de la grieta, respiró profundo y dio un paso decidido. El suelo se sintió como un abismo abierto, devorando la luz y sus vacaciones de felicidad familiar. Un golpe de viento helado la empujó hacia atrás, pero apenas lo sintió. Tenía que seguir. No había otra opción. La grieta se expandió, como si el propio tiempo se hubiera deformado en su presencia. Rosa alargó la mano hacia la sombra que se cernía. Esta comenzó a definir sus contornos. Era él. El rostro de Miguel se dibujaba con más claridad, pero había algo diferente en él. Su sonrisa estaba presente, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez vivieron con alegría, ahora reflejaban el horror de su cautiverio. Mamá. Ayúdame. Gritó Miguel, su rostro marcado por la angustia. No dejes que me atrape, no dejes que me lleven. La voz del niño era un eco de desesperación, y cada palabra calaba en el alma de Rosa. Con cada impulso hacia la grieta, la oscuridad alrededor crecía, tomando forma, cambiando en algo aún más temible. Una sombra comenzó a entrelazarse con la figura de Miguel, como si la misma oscuridad se empeñara en triturarlo. No. Exclamó Rosa, su voz llena de furia y dolor. Pero en su corazón, un nuevo miedo comenzó a aflorar.
¿Qué hay de ti, Miguel? Se preguntó en voz baja, ¿qué has visto que te ha cambiado así? La sombra se movió de nuevo, y en un instante, Rosa sintió que su propia historia se mezclaba con la de su hijo. A través de la oscuridad, vislumbres de recuerdos olvidados emergieron, traiciones familiares y secretos enredados. Rosa retrocedió, sintiendo que el aire se tornaba espeso. Las risas de antes se transformaron de nuevo, esta vez riendo de ella, burlándose. Tu amor te traicionará, Rosa. Siempre te hemos estado observando, cada niño a su alrededor mostraba rostros familiares, sus ojos vacíos observaban. Eran fragmentos de su propia historia, fantasmas que habrían sido mejor olvidados. No, no soy una de ustedes. Gritó, buscando la luz que debía guiarla hacia su hijo. Pero, ¿qué si también ella era parte de ese oscuro tejido familiar? La idea comenzó a desgastarla. Rosa, no mires atrás. Insistió Miguel, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Al girar, se encontró de frente con don Ernesto, su risa resonando de manera gutural, casi celebratoria. Te dije que aquí no hay salvación. Tu amor puede ser tu perdición. La grieta se cerró, y Rosa sentía cómo se desgastaba su fuerza. Tenía que buscar la verdad, el dolor oculto, el secreto que había mantenido su familia encerrada en un ciclo de terror. Dímelo, ¿qué escondo? No puedes enfrentarte a lo que no conoces, repitió la voz del anciano, acercándose más. La necesidad de descubrir le palpitaba en el pecho, y la urgencia de salvar a su hijo la impulsaba a seguir. Pero, en el fondo, sabía que la verdad podía ser más devastadora que la oscuridad misma. ¿Qué hacer?, pensó Rosa, desesperada. Cuando, de repente, una luz intensa surgió de su interior, como un estallido de esperanza. Tal vez aún había un camino. Miguel. Gritó, y su voz reverberó en la oscuridad. La figura del niño brilló con un tenue resplandor, y mientras las sombras intentaban arrastrar a Rosa, ella esperó que la luz fuera suficiente, atrapada en un ciclo de dolor y revelaciones inimaginables, la casa crujía con una ira renovada. Rosa sintió que otro temblor sacudía el suelo, esta vez como un llamado a la lucha, a enfrentarse no solo a la oscuridad, sino a los secretos que habían atormentado a su familia durante generaciones. La grieta abrió sus fauces de nuevo, pero esta vez había algo más que simplemente miedo en su corazón. Había determinación. ¿Podría la luz de su amor ser la clave para liberar a Miguel y desentrañar la terrible verdad de sus antepasados? Justo cuando creía estar a punto de dar el paso decisivo, un sonido desgarrador hizo eco en la casa. Era un grito, pero no de su hijo. Era una súplica proveniente de otro lugar, de otro tiempo, resonando a través de las paredes de la oscuridad. No te vayas. No dejes que te atrapen a ti también. La advertencia era inconfundible, ¿sería un eco del pasado, o un aviso del futuro? La pregunta quedó flotando en el aire, como un susurro gélido que amenazaba con helar su corazón, y en ese momento, Rosa comprendió que cada paso, cada decisión, no solo afectaría su vida, sino que también podría cambiar el destino de aquellos que ya habían caído en el abismo. ¿Sería capaz de enfrentar la luz y la oscuridad al mismo tiempo? Con una nueva revelación, se precipitaría hacia la verdad, donde el sacrificio y el amor se entrelazaban en un final incierto. Rosa sintió como su corazón latía a 1000 por hora, la advertencia resonando en su mente como un mantra que no la dejaba escapar. ¿A quién pertenecía aquel grito? Se dejó llevar por la desazón, con el eco de la súplica reverberando en sus oídos, atrapada entre la necesidad de rescatar a Miguel y el terror de lo desconocido que acechaba a su alrededor. La grieta parecía cobrar vida, pulsando al compás de su angustia. Con cada susurro que brotaba de la negrura, el mismo aire se tornaba en un espectro opresivo que apretaba su pecho. Rosa se vio obligada a avanzar, arrastrada por la fuerza de lo que sabía que debía hacer. Debo ir hacia él, murmuró, aunque el temor arrugaba su estómago. Dando un paso más cerca de la grieta, el sonido de risas macabras le hizo girar la cabeza. Se dio cuenta de que las figuras familiares se arremolinaban a su alrededor, sus rostros distorsionados por una magia negra. ¿Por qué no ves? Nosotros somos tu historia, gritó una de las sombras, causando que cada fibra de su ser temblara. No soy como ustedes, protestó Rosa, sintiendo que su voz se debilitaba.
Miguel necesita ayuda, sin embargo, las figuras seguían susurrándole secretos, seduciéndola. No puedes cambiar el pasado, Rosa. Somos tu herencia. Eres parte de nuestro ciclo. La atmósfera pesaba como un manto, dándole la certeza de que cada palabra era una trampa, un intento de devorar su alma. Basta. Gritó, pero en su interior, las dudas comenzaron a surgir. ¿Y si, oculto bajo esa oscuridad, había una verdad que la familia había enterrado? ¿Y si la única forma de liberar a Miguel era descubrir lo que sus ancestros habían prohibido? El pensamiento la atormentaba, y con cada elección, el peso de su legado se interponía entre ella y su hijo, los ecos de los lamentos eran cada vez más intensos, desigualdades de pasadas traiciones invadiendo su mente. Aquella casa, con sus paredes desgastadas y retorcidas, parecía gritarle al unísono, recordándole que la historia estaba viva, que su familia nunca había estado realmente a salvo. De pronto, una imagen sombría se proyectó en su mente. Su abuela, de rostro pálido, susurrando advertencias sobre las sombras que acechaban, sobre pactos antiguos que estaban destinados a ser olvidados. La oscuridad no es solo un refugio, también es un hogar, le había dicho. Su abuela nunca había hablado de ello en voz alta, pero ahora las palabras resonaban como un canto de sirena. Mientras tanto, la grieta continuaba atrayéndola. ¿Y si la clave está en lo que he olvidado?, pensó Rosa. Con el valor alimentado por el amor de una madre, decidió enfrentarse a los ecos de su propia historia. Si esto es lo que debo confrontar, lo haré, se dijo a sí misma. Sin previo aviso, la oscuridad pareció cobrar forma, y de entre ella, una figura emergió. Era Miguel, pero ya no era el niño que conocía. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y sabiduría, como si tuviera conocimientos que su corta edad nunca le habría otorgado. «Mamá, no te acerques», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde, algo oscuro vibró en el aire entre ellos. Rosa sintió una punzada en su pecho, como si su propio corazón estuviera atrapado en la corriente de la oscuridad. «¿Qué has visto, Miguel? ¿Qué te han hecho?», preguntó entre dientes, sabiendo que cada respuesta podría desatar un horror inimaginable. Los ecos de risas y lamentos giraron en vuelta a su alrededor, acentuados por el grito desgarrador de un niño. Ella sabía que el tiempo se agotaba. Entre la lucha por aferrarse a su hijo y la atracción de su realidad, Rosa sintió que su vida pendía de un hilo. En ese momento, la grieta se iluminó de una forma que nunca antes había visto. Era un resplandor espeso, hipnótico, que se expandía como la lama de un río negro que prometía inundarlo todo. La resistencia a la letanía de voces se hizo más fuerte, la advertencia de su pasado conviviendo con la desesperación por el presente. «Miguel», gritó, pero las palabras se perdieron en el eco del abismo que absorbía el sonido. ¿Era esta la verdad? ¿Qué había tratado de ignorar? ¿Podría una vez más transitar el camino del amor o quedaría atrapada en aquel ciclo oscuro, sintiendo que la grieta podría cerrarse en cualquier momento? Su decisión aguardaba. Rosa se preguntó a sí misma, ¿puedo elegir? Mientras la presión en su pecho crecía, un nuevo grito resonó en la distancia, uno humano, uno que prometía redención, o tal vez, la condena definitiva. «No dejes que te atrapen a ti también». La frase reverberó, como un último recordatorio del horror al que había estado a punto de entregar su alma. ¿Qué le depararía el futuro en este viaje hacia la verdad que hacía temblar sus entrañas? La inquietante pregunta la abrazaba, mientras el abismo aguardaba, hambriento de su decisión. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un latido oscuro resonando tras la grieta que parecía conectarla no solo con Miguel, sino con un pasado que había sido sellado a cualquier costo. La lucha en su interior se tornaba insoportable. Por un lado, deseaba correr hacia su hijo, abrazarlo y protegerlo de las sombras, pero por otro lado, un llamado aterrador la empujaba a descubrir la verdad. «¿Qué hay ahí?», musitó, desafiando a aquel mar de voces que la rodeaba. Silencio. La oscuridad titiló, como si el abismo estuviera esperando una respuesta. Su silencio pesaba, lleno de potencial maligno. «Soy yo quien decide», se dijo, sintiendo un resquicio de valentía mientras un frío intenso le subía por la espina dorsal. Con pasos temerosos, se acercó más a la grieta. La luz oscura se hizo más intensa,
como si el mismo abismo estuviera intentando atrapar su esencia. La imagen de Miguel perdía fuerza, y en su lugar una multitud de rostros difusos comenzaron a emerger, amantes, amigos y enemigos, todos conectados por el hilo de la historia prohibida de su familia. ¿Eres parte de esto, Miguel?, cuestionó, su voz temblando a medida que las sombras se agitaban, susurrando fragmentos de historias que no entendía. Se sintió vulnerada, como si su piel estuviera a punto de desgarrarse bajo el peso del conocimiento. Vete, mamá. La voz de Miguel se transformó en un eco, un canto desesperado entre las sombras. Ella se detuvo, sus ojos buscando entre la oscuridad, tratando de encontrar su figura pequeña. Pero el resplandor de la grieta lo había devorado casi por completo, dejando atrás solo la esencia de su voz. Las risas malignas resurgieron, burlándose de su angustia. Tu familia nunca ha sido lo que imaginas, Rosa. Descubre la verdad, y quizás encuentres la salvación, decía una figura indistinguible que apenas se delineaba en el fondo. Su rostro vagamente familiar parecía un reflejo distorsionado de lo que había amado, pero en su mirada había un brillo que causaba escalofríos. Sin pensarlo, Rosa gritó. Muéstrame la verdad. Si Miguel está en peligro, lo enfrentaré todo. Las palabras resonaron con fuerza, vibrando en la atmósfera cargada de resentimiento y secretos antiguos. El lugar pareció balancearse mientras la grieta se sacudía, y por un momento, las sombras vacilaron. De repente, se sintió atrapada dentro de un remolino de imágenes. Vio a su abuela en la penumbra, alzando las manos hacia el cielo, mientras las voces clamaban en un lenguaje que solo ella podía entender, un lenguaje en el que se entrelazaban advertencias y súplicas. Nunca olvides el precio de la verdad, Rosa, le decía, sus ojos llenos de lágrimas. Algunos secretos son mejores si no son descubiertos. El aire se volvió pesado, como si ella estuviera atrapada bajo el agua. Rosa sintió que cada respiración se hacía más difícil, y el eco de los gritos de Miguel la arrastraba más profundo. El tiempo se acaba, susurraban las sombras, sus dedos helados cerrándose alrededor de su pecho. ¿Qué valor tiene la verdad si pierdo a mi hijo?, gritó, la desolación inundando su voz. En ese instante, la grieta se iluminó de nuevo, revelando una escena que le heló la sangre. Miguel estaba arrodillado, con la mirada perdida, rodeado por figuras difusas, cada una más oscura que la anterior. Mamá. Clamó Miguel una vez más, sus ojos llenos de pánico. Rosa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era el momento de decidir. Pero la advertencia de su abuela resonaba en su mente. No te acerques a la verdad, y con esa advertencia latente, sintió que la grieta la absorbía, en un abrazo frío y mortal. La oscuridad le ofreció hacer una elección, descubrir lo que había estado oculto o retroceder y proteger lo que amaba. Entonces, en medio de aquella tensión desgarradora, un segundo grito, más distante, pero igual de humano, reverberó en el sinfín. Un grito que prometía respuesta, pero también caos. ¿Hasta dónde llegarás para salvarlo, Rosa? ¿La verdad o tu hijo? ¿Cuál es tu elección final? Rosa sintió como el centro del laberinto oscuro temblaba bajo sus pies. La grieta, tan amplia y seductora, parecía una entrada al infierno mismo. La voz de Miguel resonaba en su mente, un eco enfermo que la arrastraba hacia el abismo. Pero ahora, mirando esa luz tenue que aún brillaba a través de la oscuridad, sabía que debía tomar una decisión. El peso del sacrificio se posaba sobre sus hombros, y no podía permitir que los secretos la engulleran. ¿Qué harás, Rosa?, resonó la voz de don Ernesto, llena de burla y desafío. La oscuridad parecía reír, girando a su alrededor como un tornado de desesperación. Tu madre había tomado decisiones antes, tú solo eres una marioneta en este teatro. No soy como mi madre. Yo no me dejaré llevar, replicó ella, su voz firme como el acero. Esa cita, aunque disuelta en tiempo, había sido un mantra que la había atravesado. El amor no podía ser un sacrificio, debía ser protección. Mientras la sombra de don Ernesto se acercaba, el eco de los gritos infantiles reverberaba en el aire, un coro de súplicas tejiendo una sinfonía de dolor. La mirada de Miguel, pidiendo ayuda, la atravesó como un rayo. Su rostro, pálido y asustado, se había transformado en una imagen clamorosa de necesidades.
En ese instante, supo que ya no podía dudar. Su amor la imbuyó de energía, y con el peluche de su hijo en su mano, se lanzó hacia la luz que emanaba del fondo, el aire se volvió eléctrico, una brisa cálida que la envolvió. Al cruzar la grieta, el mundo se dividió como un rayo de sol rompiendo la tormenta. A su alrededor, las sombras comenzaron a desvanecerse, susurrando palabras de furia que pronto se convirtieron en gritos ahogados. Vio a Miguel, en el centro de la habitación. Su pequeño cuerpo temblaba, y entre los rostros de aquellos niños atrapados, ella se sintió aliviada al escuchar otra vez su voz. «Mamá, ayúdame», gorgoteó, mientras la sombra oscura intentaba envolverlo por completo. Un grito visceral desgarró el aire, resonando como un lamento ancestral que hacía eco entre los otros niños. Rosa sintió que el tiempo se congelaba. Alcanza a Miguel, alcanzarlo era todo lo que importaba. Con cada paso hacia él, la oscuridad retrocedía. Con una mirada decidida, se lanzó hacia su hijo, un torrente de amor y dolor desbordándole en el pecho. «Agárrate fuerte, Miguel», gritó con la fuerza del destino, pero la sombra del anciano alcanzó a Rosa, atrapándola con sus garras heladas. «No puedes evitar lo inevitable. Este es el fin, Rosa», dijo con una malicia impregnada de calma. Todo a su alrededor parecía tambalearse en un silencio opresivo. «No es el fin mientras yo esté aquí», respondió ella, sintiendo que el amor por su hijo ardía en su interior. La fuerza de su determinación dio luz a su ser. Con un movimiento decidido, levantó el peluche, y gritó: «Te rechazo, don Ernesto. Rechazo tu maldición y el dolor que has traído a nuestras vidas». Las sombras gritaron, un sonido que parecía romper el espacio, y con cada palabra de Rosa, la figura del anciano comenzaba a desvanecerse. El aire a su alrededor tembló mientras las risas se convertían en lamentos. Rosa corrió hacia Miguel con un propósito claro. Finalmente, lo abrazó con fuerza, y la energía universal desbordó por los dos. «Mamá», murmuró Miguel, aferrándose a ella. Pero en ese momento, el mundo se precipitó. Don Ernesto gritó, una explosión ensordecedora resonó, y las paredes empezaron a colapsar. Las risas se extinguieron, y el retrato de don Ernesto estalló, enviando escombros y sombras a volar por todos lados. Rosa se sintió caer, pero rápidamente se aferró a Miguel y cerró los ojos, dejando que la luz absorbiera todo el horror. Un último grito resonó en la negrura, un eco de músculos desgarrados y almas condenadas. Y de pronto, todo se desvaneció. Cuando abrir los ojos nuevamente, se encontró de regreso en su hogar, el cálido refugio donde había comenzado todo. La niebla oscurecía el día, pero la luz del sol brillaba a través de la ventana. Miguel estaba a su lado, temblando pero vivo, y esa realidad la envolvió como un abrazo. La sensación de alivio invadió cada fibra de su ser. «¿Lo logramos, mamá?», preguntó él con unos ojos grandes y asustados. Rosa lo miró, su corazón latiendo de alegría y tristeza por igual. «Sí, Miguel. Salimos», dijo con una voz que temblaba, pero ahora estaba llena de claridad. En su mente, vislumbró el legado de las sombras que había enfrentado, pero había una verdad liberadora: había elegido la luz, el sacrificio era evitar la oscuridad para su hijo. Sus recuerdos estarían siempre allí, pero ya no determinarían su futuro. Sin embargo, el eco de las almas perdidas resonaría en su corazón, un recordatorio del precio de la verdad, y una enseñanza de que la oscuridad, aunque poderosa, no podía ganar siempre. Rosa abrazó a Miguel fuerte, sintiendo su calor vibrar con una vida renovada. Sabía que seguir adelante era su verdadero triunfo. En sus brazos, el futuro era luminoso, libre de sombras, y lleno de esperanza. En ese momento supo que siempre habría secretos y sombras acechando, pero juntos, nada podría separarlos. Así se enfrentó a un nuevo amanecer, sabiendo que el amor era su verdadero refugio, y la valentía su escudo. El legado que de ahora en adelante les pertenecería sería uno de luz, fortaleza, y esperanza. Resiliencia frente a cualquier sombra que intentase interponerse. Solo a través del amor lograremos vencer la oscuridad. El viaje de Rosa había terminado, ahora comenzaba el de ellos dos, con un vínculo inquebrantable. Ahora es momento de actuar. No te vayas sin suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias que aún están por llegar.
Dale al botón de like ahora mismo para motivarnos a seguir creando contenido exclusivo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión intensa. Necesitamos tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.